Me gusta mucho empezar el análisis de las obras a partir de mi experiencia como espectador. Tirar del hilo de lo que me pasó en el encuentro con la obra, tirar del hilo de las preguntas que me aparecieron en ese encuentro y ver qué pasa, ver qué se despliega. Así que te invito a un recorrido de preguntas a partir de mi experiencia con la serie Adolescencia, la serie de Netflix estrenada en marzo de 2025. Voy a spoilear un montón de cosas, tal vez más adelante, no en los primeros minutos. Si no te gustan los spoilers, te recomiendo ver la miniserie antes de escuchar este episodio del podcast del Espectador Inquieto. Seguramente si la viste ya lo reconociste, o si no la viste, tal vez escuchaste que cada episodio de la serie, de la miniserie Adolescencia, la miniserie de Netflix, cada episodio está hecho en un solo plano secuencia. Un plano secuencia es una toma sin cortes, ¿sí? Una toma de la cámara que no corta. Cada episodio de más de 50 minutos es una sola toma. La cámara se va metiendo entre las situaciones, va recorriendo situaciones, sigue un personaje, después a otro, pero nunca corta. Y con eso es con lo primero que me pasó algo curioso. Tuve una sensación de que de esa manera de filmar, de grabar cada uno de los episodios, producía en mí un efecto doble, simultáneo y contradictorio. Por un lado, el plano secuencia me da una sensación de realidad aumentada, como si me permitiera entrar más en la ficción. Al no haber cortes, me da una sensación de que me sumergía, que el plano secuencia sin cortes me sumergía y me permitía respirar al lado de los personajes, como si fuera con ellos. ¿Sí? Gracias a que no había cortes, podía yo como espectador estar muy ahí. Entonces el efecto de realidad era intensificado. Al mismo tiempo, el mismo recurso, y esto es lo curioso, el mismo recurso del plano secuencia me alejaba o me sacaba de la ficción, o más bien me recordaba que estaba viendo una ficción, un artefacto estético, me revelaba el artificio. ¿Sí? El plano secuencia a la vez me daba una sensación de realidad y a la vez de artificio, me revelaba la teatralidad, la puesta en escena. Incluso me llevaba a estar pensando en el trabajo preciso de coreografiado infernal, trabajo infernal de coreografiado que hicieron para los episodios. ¿Sí? Que está todo muy milimétricamente ensayado y probado, y hay coreografías con mucha gente y muchos espacios, y la cámara que se mete en autos, sale de autos, se sube un dron, la llevan en la mano, un colegio lleno de gente. Bueno, un delirio de puesta en escena. Entonces el plano secuencia a la vez me daba una sensación de estar muy ahí, y a la vez, contradictoriamente si se quiere, me daba una sensación de artificio, me hacía ver el artificio, la construcción, la ficción. Y esa contradicción me obsesionó. ¿Cómo puede una misma forma producir dos efectos al mismo tiempo? Y sobre todo, ¿qué implica esa coexistencia? ¿Qué implica que a la vez el efecto sea de realidad y de artificio? Esa fue la primera pregunta que me obsesionó. Y la otra pregunta que me obsesionó fue esta: ¿por qué la serie se llama Adolescencia? Podría llamarse de otra manera, pero se llama Adolescencia. ¿Por qué? Según leí, Plan B, que es la productora de Brad Pitt, partió de ahí el proyecto. Plan B llamó a Philip Barantini, que es el director de la serie. Barantini había hecho una película en plano secuencia llamada Boiling Point, también con Stephen Graham, que es el creador guionista de Adolescencia y también es el actor que hace del padre. Bueno, los de Plan B llamaron a Barantini y le dijeron a Barantini: queremos hacer una serie de un solo plano. Y parece que le dijeron: esto no se hizo nunca en la tele. Por lo menos esto es lo que leí en un artículo en Drama Quarterly. Entonces Barantini habló con Graham y Graham habló con Jack Thorne, que es el co-guionista de la serie, ¿sí? Cuento este recorrido para entender de dónde surgió la idea de la serie, porque eso nos va a dar una pista. Todo surgió de una idea de Plan B de hacer una serie de televisión con un plano único. Thorne, que es el otro guionista de la serie junto a Graham, cuenta que no había escrito nunca un guión para una película que se fuera a rodar todo en plano secuencia. Y que eso trajo sus desafíos y a la vez un interés, y que escribieron
específicamente sabiendo que la serie se grabaría de esa manera, en episodios de un plano único, que es una manera curiosa de rodar, de filmar. Entonces, lo que sabemos es que la serie nació de ese deseo de filmar una ficción entera en plano secuencia sin cortes de la cámara. Cada episodio, una sola toma. ¿Sí? Entonces, en la historia misma del proyecto podemos ver que la forma, el dispositivo audiovisual, vino antes que el tema o la historia, porque cuando Plan B llamó a Barantini para proponerle hacer una serie con episodios de una sola toma, no le propusieron la historia de la violencia en la adolescencia y, bueno, lo que es la historia de la serie finalmente. Eso vino después. Y este es un modo de operar que me hizo pensar en Hitchcock, el director inglés, que muchas veces partía de un deseo formal, un experimento técnico, y después recién buscaba una historia que le sirviera para ese experimento. No todos sus proyectos, pero trabajaba bastante así, y lo cuenta bastante en la conversación que tuvo con Truffaut. Por ejemplo, la película La Soga, que justamente está hecha con una serie de planos secuencias, entiendo que surgió de ahí, del deseo de trabajar, de jugar con el plano secuencia, y después, bueno, eligieron esa historia que les servía porque sucedía todo en un departamento. Y en esa conversación con Truffaut, que es famosa, que salió un libro a partir de esa conversación, El cine según Hitchcock, Hitchcock dijo, aparentemente, siempre he creído que el contenido es menos importante que la forma. No quiero decir que la historia no cuente, pero la manera en que se cuenta es más importante que aquello de lo que trata. Entonces, volviendo a adolescencia, por supuesto, no estoy diciendo que cualquier historia hubiera dado igual. Por supuesto que no. No es azaroso que se haya elegido contar una historia como esta, que es una historia de tránsito, de quiebre, de intensidad, una historia de adolescencia, que es un momento de mucho quiebre y mucha transformación. No es azaroso que hayan elegido esa historia para un dispositivo que también exige mucha intensidad y mucha precisión y mucha contención y mucho control y vértigo, intensidad. Como si hubiese habido una inteligencia en empatar la intensidad de la historia con la intensidad del dispositivo formal del plano secuencia. Una historia muy intensa y un dispositivo formal, audiovisual, también intenso. Pensemos en lo que les habrá llevado, en lo intenso que habrá sido la planificación y la práctica de todas esas coreografías, la tensión o la presión que habrán sentido la gente del equipo, los actores, o que yo imagino que habrán sentido. No vi entrevistas todavía al equipo, a los actores, pero me imagino que habrá sido intenso ese procedimiento, porque digamos que tenían una serie de tomas, y entiendo que hicieron un episodio por semana, que hacían 2 tomas por día y que grabaron unas 10 tomas de cada episodio. Pero bueno, las tomas eran de 50 minutos. Imagínate el minuto 45 que viene sucediendo todo ok. Imagínate la presión como actor o el camarógrafo o el microfonista en el minuto 45, que tiene que salir bien, tiene que salir bien. ¿Sí? Todo de corrido, sin cortes, como en una obra de teatro. Bueno, tampoco es que tengamos que leer la obra, esta obra o cualquier obra, por el modo en que fue hecha, por la historia de su realización, por el orden en que se sucedieron las decisiones estéticas o las ideas del proceso creativo. Pero me parece que el conocer cómo nació esta obra nos da una pista y nos pide prestar atención a lo formal. Porque claro, podríamos pensar, y entiendo que algunos críticos lo sugirieron, que el plano secuencia es un capricho. Pero ¿a qué nos lleva esa idea? ¿A qué nos lleva la idea del capricho o de lo injustificado? ¿Por qué pensamos que un procedimiento formal en una obra de ficción tiene que estar justificado por la historia? Vi un video también de alguien hablando de que por momentos el plano secuencia estaba justificado desde el drama y por momentos no, era excesivo. Pero ¿quién dice que un procedimiento formal, un dispositivo formal en una obra de ficción, en una obra de arte, quién dice que la forma de una obra de arte tiene que estar justificada por la historia o por sus temas? Eso es una manera de pensar que bien podríamos cuestionar y que te invito a cuestionar. ¿No es el arte un juego en algún nivel caprichoso o arbitrario? Susan Sontag habla de esto, de
de que en el arte se pone en juego lo arbitrario de nuestras decisiones. ¿Por qué creemos que en el arte todo tienen que ser decisiones de orden necesarias? Esto se viene de Aristóteles, que planteaba que toda la decisión de la tragedia griega, cada elemento tiene que estar en función de un objetivo que es llevar al espectador a la catarsis, bla, 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 bla. Vamos a hacer doble clic ahí, pero es un montón. Pero quedémonos con esta pregunta. ¿Quién dice que la forma de narrar debe responder a lo narrado? Y volvemos a Hitchcock. ¿Quién dice que lo más importante de una película, o para el caso de cualquier pieza de ficción, es su historia o su tema? ¿Quién dice? Bueno, lo que propongo es que en el caso de Adolescencia, saber cómo nació el proyecto nos invita a dejar de lado esa manera acostumbrada de pensar el cine o una obra de ficción, que dice que hay por un lado una historia, un qué, y por otro lado una forma de contar esa historia, un cómo. Acá, en Adolescencia, estamos casi que obligados a ver el qué y el cómo en tanto una sola pieza. Entonces te invito a pensar Adolescencia desde esa idea. Hay algo de la serie que se dice en la forma en que está hecha. Hay algo que no podría haber sido contado de otra manera, que lo dice la forma. Lo primero que dice una obra, escribió Umberto Eco, lo dice por cómo está hecha. Entonces, volviendo a mi experiencia, el efecto que el plano secuencia tuvo en mí fue ambiguo. De nuevo, por un lado me da una sensación de realidad, de más realidad, de estar más sumergido en la ficción, y por otro lado, y al mismo tiempo, me da una sensación de artificio. Me revelaba el artificio. Mucho más, pienso, no lo sé, pero pienso que mucho más que si hubiera sido narrado todo con un montaje más clásico, como se dice, o invisible. En cine, el montaje, que muchas veces se llama clásico o invisible, y que es el que se usa en la mayor parte de las películas y sobre todo en las de Netflix, es un tipo de montaje de asociación entre planos que fue más o menos codificado en los primeros 20 años de la historia del cine y que justamente logra que el espectador no pueda ver el artificio, los hilos de la escena, la coreografía. Por eso se dice que es un montaje invisible. No es que sea algo que el montaje clásico sea algo definido y único, es variable también y es difícil de definir exactamente cómo es o qué es, pero digamos que es una serie de códigos formales que suelen regir y organizar la narración audiovisual. Por ejemplo, el plano contra plano, vemos un personaje que dice algo, cortamos al personaje de enfrente que responde o mira o escucha, volvemos. Ese montaje de plano contra plano es uno de los principales recursos de esta forma más clásica de narrar, más invisible. Bueno, el plano secuencia, por su naturaleza, y fue algo que se explotó mucho en lo que se llama cine moderno, que llegó entre fines de los 40 y los 50, y estalló en los 60, con la Nouvelle Vague, por ejemplo. El plano secuencia se empezó a usar mucho, y se dice que el plano secuencia revela mucho la mirada y la presencia del director. Y bueno, sí, por su naturaleza, el plano secuencia, y sobre todo cuando se vuelve tan virtuoso, a la vez que nos mete en el tiempo presente sin cortes de lo que sucede, se muestra a sí mismo como un mecanismo, como un dispositivo narrativo audiovisual. Entonces, el doble efecto de realidad y de artificio. Y la pregunta que me obsesionó y me obsesiona, que es, ¿qué implica que los dos efectos sucedan en simultáneo? Yo como espectador a la vez me sentía muy adentro y a la vez viendo lo artificial, lo teatral. ¿Qué implica que esos dos efectos sucedan en simultáneo? El efecto de realidad y el efecto de artificio. ¿Hay algo que se revele en esa coexistencia de los dos efectos de realidad y artificio? Y volviendo a la otra pregunta sobre por qué la serie se llama Adolescencia, tal vez podemos preguntarnos, ¿hay algo sobre la naturaleza compleja de la adolescencia que se revele en ese doble efecto de realidad y artificio? Sí, porque, de nuevo, mi otra obsesión era la pregunta ¿por qué la serie se llama Adolescencia? Entonces, como ejercicio de espectador, si hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención al ver algo, tengo que honrar ese interés doble y preguntarme si hay alguna relación entre esos dos intereses, entre esas dos preguntas. Pregunta 1, ¿qué implica que el plano secuencia en Adolescencia me genere a la vez un efecto de realidad y un efecto de artificio? Pregunta 1. Y pregunta 2, ¿por qué la serie se llama Adolescencia?
Y pregunta 3 sería, ¿cuál es la relación entre esas dos preguntas? ¿Qué me trae relacionar esas dos cosas que me llamaron la atención? Bueno, adolescencia es un sustantivo abstracto. Nombrar la serie con un sustantivo abstracto en lugar de un nombre o de un título más narrativo, como podría ser el caso de Jamie Miller, por ejemplo, o una acusación tremenda, no sé, o una adolescencia, ni siquiera se llama una adolescencia o un adolescente, o la violencia, no sé, se podría llamar de muchas maneras, pero no, se llama directamente adolescencia, el sustantivo abstracto, general. Entonces pienso que eso podría sugerir que lo que vemos no es solamente una historia puntual, sino una forma de apuntar a algo más general, el estado de adolescencia, la adolescencia como un estado, como un fenómeno. Adolescencia, definición. Podemos pensarlo así también. Si pensamos la serie como una definición de la adolescencia, ¿qué hace el plano secuencia? ¿Qué dice el plano secuencia? Bueno, podemos decir entonces que la serie, tan apoyada en su dispositivo formal, no solo dice qué es la adolescencia o no solo plantea ideas o propone ideas sobre el problema de la adolescencia, sino que también hace algo desde la forma, ¿sí? Como si no solamente se hablara de la adolescencia, sino como si se hiciera adolescencia en la forma misma de la obra. Y volviendo a Susan Sontag, Sontag decía que el arte es valioso no tanto por lo que dice como por lo que hace. Y lo que hace una obra lo hace por su forma, por su cuerpo, por cómo está hecha. Si bien la serie propone cosas, propone pensar ideas, a la vez nos hace algo, nos impacta físicamente, existencialmente, sensiblemente de una manera. Y lo que hace lo hace a través de la forma en que está hecha la serie. Entonces, el plano secuencia como un dispositivo ambivalente. Por un lado genera una ilusión de presencia, de realidad continua, de estar ahí, sin cortes ni manipulación. Y por el otro lado, al sostenerse demasiado, al volverse el mecanismo tan visible, aparece el artificio, se ve el artefacto, el truco, ¿sí? En vez de esconderse, se muestra. Y esa ambigüedad es clave, no es solo una contradicción, es un doble vínculo. Como espectador, veo y siento a la vez la cosa y su representación, la adolescencia como cosa y como representación. Y de ahí la pregunta, ¿podemos pensar al plano secuencia como metáfora de la adolescencia misma? La adolescencia, una etapa donde lo real y lo ficticio, lo genuino y lo impostado, lo vivido y lo ensayado se superponen, se confunden, y más aún en estos tiempos de red social y de tanta pose. Entonces, ¿la serie es una definición posible de la adolescencia? ¿Una definición no en palabras, sino una definición performática, una definición estética? ¿Qué me dice de la adolescencia ese efecto estético doble de realidad y artificio? ¿Es la adolescencia un solapamiento complejo de infancia y adultez? ¿Es la infancia una realidad y la adultez un artificio? ¿Qué pasa en la adolescencia, que es ese momento de tránsito entre la infancia y la adultez? Si el plano secuencia nunca corta, la adolescencia justamente es una etapa donde todo se está cortando. La adolescencia es un corte, un tránsito, un pasaje. Las identidades cambian, los vínculos se cortan, la niñez se interrumpe, el cuerpo, la fisiología, el movimiento hormonal, todo está quebrándose en la adolescencia. En la adolescencia nada tiene la fluidez que parece tener la mirada de la cámara en esta serie. Esa cámara que flota, que navega, pareciera opuesta a la vivencia de la adolescencia, que es algo tan quebrado, tan roto, tan torpe, tan incómodo. Y en esa contradicción entre lo narrado y el cómo se narra, hay algo. Hannah Walters, productora ejecutiva de la serie y actriz, es una de las maestras de la escuela, dijo lo siguiente: la adolescencia en estos tiempos es realmente una cosa muy difícil de navegar. Cuando leí la palabra navegar, algo me hizo clic. Contra esa navegación trabada de la adolescencia, la mirada de la serie parece oponer una fluidez imposible. La cámara, más que navegar, diría que flota, que vuela, surfea sobre una situación que es pura traba. Lo opuesto a la fluidez es la situación vivida por estos adolescentes quebrados, rotos por este asesinato justamente realizado con cuchillos, el símbolo del cortar.
Entonces esa contradicción entre forma continua, la cámara que fluye, que vuela, y el contenido fragmentario, los cuchillazos que cortan, en contraste con la cámara que no corta, la adolescencia como un corte y la cámara que vuela, esa contradicción genera un cortocircuito perceptivo que al menos en mí como espectador me hace sentir, experimentar algo muy difícil de nombrar, de definir. Tan difícil de definir como la misma adolescencia, o si se quiere como cualquier momento de crisis y transformación, y también como el duelo. En ese momento de duelo que es el tránsito de la infancia a la adultez, el adolescente está duelando la infancia, y en ese tránsito imposible vive todo como absoluto. Tengo el registro de que en esos años todo es tremendo, todo es intenso, todo es muy importante, diría dramático. Pensemos en el personaje de Anna Paquin en la película Margaret, esa película fabulosa de Kenneth Lonergan. Anna Paquin es una adolescente que vive una tragedia en la calle y es parte, pero no es su tragedia, pero en alguna medida durante la historia, durante la película, ella transforma la tragedia ajena en su tragedia, se apropia como si todo girara a su alrededor, hasta que el personaje de Ginny Berlin se lo espetas en la cara, se lo tira en la cara, le dice, no moriste vos, ni vos eras cercana de la persona que murió, entonces, ¿por qué estás haciendo de todo esto tu problema? Because this is not an opera. What? I said this is not an opera. You think I think this is an opera? I'm a human being. Monica was a human being. So is her daughter and so is your mother. We are not supporting characters in the fascinating story of your life. Y el adolescente, tal vez por definición, tiende a ser ese ego que empieza a manosear el mundo como si todo girara a su alrededor. Es un momento de tanto quiebre hormonal, físico, emocional, social, que el ego se confunde mucho. Podemos pensar al adolescente como un ego estallado, confundido. En esos años de nuestra vida, al menos por cómo la venimos viviendo la adolescencia en este mundo, en esta civilización, en estos últimos cientos de años, o decenas, ni idea. Digo, en esos años de nuestra vida el mundo empieza a revelarse diferente, mucho menos puro, si se quiere, que en la infancia, lleno de reglas que empiezan a percibirse obsoletas, falladas, reglas que ya no podemos tolerar, con las que necesitamos romper, rebelarnos, cortar de nuevo el corte. Y ese corte es vivido, es difícil que el adolescente no viva dramáticamente ese pasaje. Hay personas que hablan de esto, de que hemos perdido como sociedad la capacidad de ritualizar el pasaje de la adolescencia, que algunas culturas o religiones todavía conservan, como es en la religión o cultura judía el bar mitzvah, o no sé bien cómo se pronuncia, que es un ritual de pasaje. Hay un cuento de David Foster Wallace que se llama En lo alto para siempre, que es un chico que cumple 13, justamente la edad de Jamie en adolescencia, es un chico que cumple 13 y está en una pileta de vacaciones con su familia y se va a tirar de un trampolín y tiene una experiencia casi mística en la subida a ese trampolín antes de saltar. El relato son varias páginas de un tiempo dilatado de la subida al trampolín, es solo eso el relato y todo lo que le pasa a él perceptivamente, casi que hormonal y fisiológicamente en la subida a ese trampolín, y es como un rito de pasaje. Es un cuento que no explícitamente, pero si se quiere, metaforiza el pasaje que implica la adolescencia. No por nada está cumpliendo 13 años el personaje. Y el cuento está narrado en segunda persona. De nuevo, un dispositivo formal que habla, que dice algo que no puede decir solo la historia. Hay un desplazamiento de la persona. Es extraño leer una ficción literaria en segunda persona, ¿sí? Estás subiendo el trampolín, pones los pies en el barrote, agarrás la baranda, pensás tal cosa, eso es la segunda persona.
que se usaba mucho en la colección de Elige tu propia aventura o ese tipo de libros, que pareciera que la narración le habla al lector. Entonces, como lector estás en el lugar del personaje, pero te dicen de afuera lo que estás haciendo, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Entonces hay un corrimiento del punto de vista que es muy curioso. Entonces un dispositivo formal, en el caso del cuento de Foster Wallace, que también pone en cuerpo, en escena, encarna algo del problema de la adolescencia, que Jamie también lo va a traer cuando le dice al padre, ese no era yo. Voy a volver sobre eso más adelante. Dice, ese no era yo, habla de él en tercera persona, ese que estaba en el video haciendo lo que hizo, no era yo. Hay algo en el adolescente que es un corrimiento de la persona. Primera persona, segunda persona, tercera persona. ¿Quiénes somos? Qué presión atravesar ese umbral. ¿Sí? Y eso me pone en contacto con otro punto de la serie, que es que el nivel de virtuosismo de la toma única también nos hace ver y sentir la presión, como hablaba antes, la presión de los actores, de los técnicos, que tenían que ser perfectos en la coreografía, o lo más perfectos posibles, y la posibilidad del error que inevitablemente, aunque no lo pensemos, inevitablemente se vuelve parte del contenido. El diseño de producción, proponía Romer, define el estilo de una obra. Eco, de nuevo, la forma en que está hecha una obra es lo primero que dice una obra. ¿Sí? Como si acá la forma técnica que eligieron encarnara esa tensión existencial del adolescente, que entra en los relatos, en los discursos del no puedo fallar, todos me miran, esto es definitivo, si se equivoco se arruina todo. El padre avergonzado porque a su hijo le va mal en el fútbol. Y las redes sociales, por supuesto, como un mercado donde se intercambian tanto afecto como juicio. Y bueno, el gran tema de las redes y el teatro de la adolescencia como un teatro de pose, de artificio, el yo como un espectáculo para los otros. Entonces el uso del plano secuencia en adolescente no solo produce una sensación ambigua de realidad y artificio, sino que amplifica una tensión fundamental del universo adolescente contemporáneo. El yo como espectáculo, el yo como construcción visible ante una mirada omnipresente, el Instagram, las redes. La adolescencia también se construye frente a la cámara, las redes, el juicio, la aprobación, el like. Entonces, lo genuino y lo impostado, el diálogo tenso entre lo genuino y lo impostado, entre el niño y el adulto. En la adolescencia, esa tensión entre realidad y artificio no es solo una cuestión estética, sino también identitaria. Y ahí, bueno, aclaración, la identidad, podemos pensar que la identidad siempre es una cuestión estética. Y esto se ve en el adolescente con mucha claridad, en general. Cuando vemos a un adolescente, hay algo de ese tránsito incómodo y torpe entre el ser genuino y la pose que es, muy deforme, muy monstruoso. En el adolescente se ve mucho toda esa tensión estética, sensible. En el adolescente vemos la tensión entre el deseo de mostrarse genuinamente como un niño y la necesidad de parecer alguien como un adulto. La adolescencia como la torpeza del momento en que nos damos cuenta de que somos responsables de nuestra propia imagen, la imagen que proyectamos al otro, ensayar poses, actitudes, discursos. Lo que parece impostura puede ser paradójicamente una forma de buscar autenticidad, la voz que salta entre las octavas, un cuerpo desparejo que se deforma, una monstruosidad y el intento de naturalizar para la mirada del otro una pose imposible, todo muy real, todo muy forzado, todo verdadero, todo artificial. Así, el adolescente de la serie y el espectador también vive la experiencia de estar en el mundo como si fuera verdadero y falso al mismo tiempo, el plano secuencia, verdad y artificio. Dad, it wasn't me. De nuevo, lo que decía antes, no era yo, le dice Jamie al padre. No era está en tercera persona. Ese, el del video en tercera persona, ese no era yo.
Y en algún punto podemos pensar que profundamente Jamie no está mintiendo. Ese no era él. Y si lo pensamos es conmovedor, es terrible. Y la serie, por suerte o por inteligencia o por sensibilidad, pienso, abre una mirada bastante compasiva del fenómeno y específicamente con el niño asesino. No abre una mirada juiciosa. Por ejemplo, los padres se preguntan si es su responsabilidad haber creado un asesino, haber criado a un asesino. La escuela infernal, el sistema educativo, las redes sociales, ¿qué es lo que llevó a ese ser humano a hacer lo que hizo? Una pregunta importante de la serie. Y como cuentan los creadores, no había un interés en crear un policial del tipo Who Done It, quién lo hizo, sino Why Done It, ¿por qué lo hizo? ¿Sí? La serie no buscaba apoyarse en quién lo hizo o qué pasó, sino en por qué sucedió lo que sucedió. Y esa es la pregunta con la que mueve al policía y a la psicóloga. ¿Por qué? ¿Por qué? La violencia del asesinato en el video es duplicada por la violencia entre Jamie y su compañero de internado en el episodio 3, que también es vista a través de una cámara. No por nada, esa violencia es mostrada a través de una cámara, ¿sí? Desde el punto de vista de la psicóloga. Y cuando ella habla con Jamie minimiza el hecho. No fue importante, le dice a la psicóloga. Como antes le dice, no sé si antes o después, o antes y después, porque creo que lo dice varias veces. Ese no era yo, le dice al padre. Ese no era yo. Lo que puede leerse como negación de Jamie, y que en un nivel claro que es negación, un proceso psíquico muy complejo, a la vez que negación también puede leerse como otra cosa. Y pienso que profundamente también es otra cosa. ¿Quién es ese que hizo eso? Eso que se ve en la cámara, que solo se ve en la cámara. Y ahí algo que podríamos hacer doble clic, pero tal vez es un montón, que es la pregunta por qué la serie no va a la familia de la víctima. Que es algo que algunas personas criticaron. Pero para mí es una decisión muy inteligente en la que no sé si puedo meterme ahora porque es un montón. Pero hay algo ahí también. En esa distancia. Si se quiere, en ese respeto. Y en la decisión de distanciarse también de Jamie, porque tampoco se identifica con Jamie. Y volviendo a él, cuando traigo esto de que él dice, ese no fui yo, tampoco estoy diciendo que se trate de lavarnos las manos y no responsabilizarnos de nuestros actos. Lo que estoy diciendo es que es importante hacernos la pregunta, ¿quién o qué es eso? ¿Quién es ese que hace eso que hacemos cuando reaccionamos? Y sobre todo cuando reaccionamos violentamente. La reacción, por definición, es una respuesta violenta. Violenta porque no es una respuesta consciente, atenta, es una respuesta del ego. De nuevo, nada para justificar ni perdonar nada. Pero cabe la pregunta, y me parece que es una pregunta importante y que tenemos que hacernos como sociedad, como sistema educativo, como padres. ¿Qué es eso que reacciona cuando reaccionamos? Y bueno, el episodio 3 apunta a esa pregunta. Y el episodio 3 es tan impresionante, me parece, porque nos deja vislumbrar ese laberinto mental en el que está Jamie, ese adolescente tensionado entre la responsabilidad y la negación. Y como reflejo de nuestro eterno laberinto mental, tan humano, demasiado humano. Entonces la adolescencia como un pasaje muy complejo, muy violento, monstruoso. La adolescencia en sí como una crisis muy profunda de identidad. Y volviendo a la segunda pregunta, si la serie se llama Adolescencia y no tiene un título más narrativo, digamos, bueno, ¿será que es porque la serie se arriesga como una definición estética performática, una forma encarnada de ese estado que llamamos adolescencia? Y en ese sentido podríamos proponer que la adolescencia es una conciencia que se descubre mirada, una conciencia que mira cómo es mirada y que empieza a mirar el propio gesto como si lo viera otro y que no sabe aún si eso es ser verdadero o falso. Son fake news, le dice Jamie
a la psicóloga, creo, sobre el video del asesinato. Son fake news. Y es que eso es duplicado por el chico que el padre se encuentra en la ferretería, que le dice, estoy con usted, estoy de su lado. Todo un invento. ¿Qué pasa ahí en esa mente? Si la infancia no sabe que actúa y si la adultez es algo así como una profesionalización del actuar, podemos pensar que la adolescencia descubre que está actuando pero no sabe qué hacer con eso. Y la verdad es que no sabemos qué hacer con eso. No sabemos qué hacer con el hecho de que somos seres ficcionales, que somos reales en nuestra ficción, que tenemos un ego, que es una máscara, una estructura construida para la supervivencia, que se vuelve un personaje reactivo. No sabemos qué hacer con eso. Y no sabemos cómo manejar a nivel colectivo la torpeza de tamaña transformación, la torpeza del pasaje. Y de nuevo podemos volver a esto de que hemos perdido algo que muchas culturas más ancestrales, si se quiere, sabían, parece, hacer, que es ritualizar esa iniciación que es el pasaje a la adultez. Y tal vez esa iniciación, esos ritos de pasaje, hacen que el pasaje no sea tan traumático, porque vivimos a nivel social civilizatorio occidental, racional europeo, si se quiere, vivimos la adolescencia como un quiebre muy traumático, un corte muy traumático. Ese paso al reconocimiento de la responsabilidad y por lo tanto al reconocimiento de la irreversibilidad de las cosas, las decisiones definitivas, las acciones que no se pueden borrar, lo vivimos de un modo muy traumático. Y otro punto, la paradoja fundamental del plano secuencia en adolescencia es que si bien parece mostrarnos todo en tiempo real y sin cortes y sin trampas y sin un ocultamiento, también restringe el punto de vista. La cámara se mueve como un ojo único, lineal, ininterrumpido, pero eso significa que todo lo que no entra en ese recorrido elegido se pierde. El plano secuencia también es la negación del montaje paralelo, que es como se llame a ese montaje que salta, estamos en una escena y podemos saltar a lo que está sucediendo al mismo tiempo en otro lado, con otros personajes haciendo otra cosa. Bueno, el plano secuencia nos niega esa posibilidad. Cuando estamos en un lugar no podemos estar en otro. No podemos ese salto que nos permite ver diferentes escenas sucediendo en diferentes lugares. Entonces el plano secuencia, que aparenta darnos una totalidad del presente, en realidad limita radicalmente la experiencia, nos condena a una única línea de atención, a un solo cuerpo, a una sola mirada. Este movimiento entre lo visible y lo que se nos escapa genera un efecto inquietante. La exposición total a la que parece llevarnos el plano secuencia, que tiene que ver con la exposición total a la que parecen arrojarnos las redes sociales, la exposición total no garantiza ninguna comprensión. Y el seguimiento constante no evita la soledad. Soledad en la que podemos pensar que Jamie estuvo enterrado mucho tiempo y que lo llevó, entre otras cosas, a hacer lo que hizo. Podemos jugar a pensar que, aunque esto que voy a decir es algo que no se ve como una escena en la serie, porque es anterior al inicio de la serie que inicia con el arresto, podemos, y esto es algo que narran los padres en el final, podemos imaginarnos que lo que cuentan los padres, lo que reflexionan, esa pregunta que se hacen sobre Jamie encerrado en su cuarto, supuestamente a salvo, pero en verdad no a salvo, porque navegando un mundo virtual inundado de violencia, podemos jugar a pensar que los padres no pudieron saber lo que ocurría dentro de ese cuarto porque el plano secuencia con que funciona la serie y el mundo, este mundo, podemos pensar que no pudieron saber lo que ocurría dentro de ese cuarto porque el plano secuencia no les permitía saltar a la escena de Jamie en el interior del cuarto. La puerta estaba cerrada y la cámara estaba del lado de afuera, y como no hay montaje paralelo porque no hay cortes, no podemos entrar en la intimidad última del cuarto de Jamie. Al cuarto de Jamie, digamos su lugar más íntimo, solo entramos al inicio, cuando entran los policías violentamente a arrestarlo, y al final, cuando el padre entra y saluda al osito. Policía y padre, la autoridad esa autoridad externa, social, es la que entra, pero no entramos a un cuarto íntimo, no entramos a la intimidad del personaje de Jamie. Jamie siempre es el otro, salvo en el primer episodio, en algunos momentitos, tal vez en la camioneta, en momentos muy fugaces,
la cámara tiende a permitirnos una identificación, una empatía con él. Pero cuando va en la camioneta, casi todo el tiempo está de espaldas, apoyado en la ventanilla llorando. Hay 2 micromomentos, creo, durante el episodio 1, en donde le vemos una muy sutil mirada al actor, Owen, no me acuerdo el apellido, genial, increíble lo que es él, ni hablar la actuación de ese niño, de todos en general, es tan brillantes las actuaciones, pero él, wow, es fabuloso, la psicóloga, bueno, todos. En el episodio 1 hay 2 momentos en donde le pesqué al actor una muy sutil mirada que me hizo interpretar que él era el asesino. Pero la cámara no nos deja identificarnos con él. Y en el momento en que le sacan la ropa, que momento de gran intimidad, nos quedamos con el padre sufriendo esa humillación. Cuando en el último episodio Jamie toma la decisión de declararse culpable, tampoco lo vemos. No asistimos al proceso de toma de decisión. Él negó y negó, y de pronto, en una llamada telefónica, anuncia al padre, casi al pasar, que tomó la decisión de declararse culpable. Y de nuevo, como estamos en plano secuencia y el episodio sigue a la familia en la camioneta y no a Jamie, internado o preso, no podemos saltar al lugar de él en el momento en que toma la decisión, que es un momento en que el momento de toma de decisiones narrativa y clásicamente y narrativamente, desde la narrativa clásica, es un momento fundamental de la narrativa que la mayoría de las narraciones habrían explotado, el momento climático del clímax de la toma de decisión. Y acá está diferido, distanciado ese momento. De nuevo, del mismo modo en que cómo está diferido el momento en que le sacan la ropa para revisarlo en el episodio 1 y la cámara se queda con el padre lidiando con toda esa humillación. En muchas narrativas, digamos, más clásicas, el montaje permite acceder a una forma de omnisciencia, cortar, saltar, ver el reverso de las cosas, ir a otros lados, todo el tiempo poder ver todo. Pero en adolescencia, el plano secuencia, que parece mostrarnos la realidad y sumergirnos a la vez, suspende la omnisciencia. Y bueno, si se quiere, podemos pensar a la adolescencia justamente como ese momento en que uno deja esa suerte de, no sé si decir paraíso, pero esa suerte de... Cuando somos niños, nos da la impresión de que nuestros padres saben todo. Y en la adolescencia empezamos a ver que no es así, empezamos a ocultar cosas. Los demás empezamos a ver que los demás ocultan cosas, nos damos cuenta de que hay muchas versiones de lo mismo, y que no podemos estar en todo, no podemos dar cuenta de todo, hay cosas que no vamos a comprender. ¿Sí? Y acá la cámara que no corta nos muestra eso, nos hace vivir eso, más que decirlo, nos lo hace vivir. No podemos estar en todos lados. Y ese límite de la mirada no es solo técnico, es afectivo, es, si se quiere, epistemológico. Nos hace convivir con la angustia de lo que no vemos, lo que queda en off, con la frustración de no poder comprobar lo que otros saben, con la impotencia de tener solo una perspectiva. El punto de vista, cómo viaja el punto de vista durante la serie. Jamie como un otro, Jamie es siempre el otro, no sabemos qué le pasa. Y entonces, digo, adolescencia, la serie se vuelve una experiencia doble. Por un lado, nos da una proximidad brutal con los personajes, una inmersión. Y por otro lado nos recuerda todo lo que queda fuera, todo lo que no sabremos nunca, una opacidad, una imposibilidad de la transparencia, una dificultad para comprender las razones últimas por las que hacemos las cosas. No hay corte, no hay cambio de eje, no hay un ver cómo lo vivió el otro. Donde estamos y nos tenemos que contentar con eso. Hay pasillos y la cámara decide irse por un pasillo. En el episodio 3 entramos con la psicóloga, nos quedamos con la psicóloga. Cuando ellos se separan a la mitad del episodio, la psicóloga y Jamie se separan, nos vamos con ella lo ve a través de las cámaras, él se va y golpea las ventanas y lo vemos desde adentro como una sombra difusa, como difuso es lo que le pasó y como difusa es la adolescencia. Y estamos con ella, que intenta comprender esa violencia. Entonces, cerrando, el plano secuencia en adolescencia genera una inmersión perceptiva que podemos pensar similar a la intensidad adolescente, ese tiempo intenso como sin refugio. Y al mismo tiempo, en su mecanismo, el plano secuencia se revela como mecanismo, como el adolescente que empieza a intuir que el mundo es
hay algo que no está bien, como Truman en Truman Show o como Siddhartha en la historia de Siddhartha el Buda, cuando ve que algo está fallando, cuando cae el farol en el mundo de Truman, cuando Siddhartha ve a través de una puerta del palacio que en la calle hay un enfermo y dice, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa a ese hombre? Nunca vio un enfermo, Siddhartha. Algo está fallado, este mundo ideal de la infancia construido por papá y mamá. ¿Qué hay acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este artificio? ¿Qué es esta estructura? ¿Qué es esta coreografía? ¿Qué es este sistema? ¿Sí? El plano secuencia dice, esto es una forma, esto está pasando ahora, pero también es una forma. Esto está siendo filmado así, hay un artificio. Y la epifanía es doble, es presencia y a la vez es representación. Y quizá la adolescencia, como la serie, sea eso, una toma única que parece real mientras ocurre, pero a la vez parece un sueño y solo después se revela como un montaje emocional complejo, artificial. Un momento caótico que evidentemente como individuos y como colectivo no estamos sabiendo procesar, no al menos de modo saludable, digamos sin desgracias como la que narra la serie. Entonces, una reflexión en cuerpo, una reflexión estética, más que discursiva, una reflexión estética sensible de un problema muy profundo, que es un problema no moral, sino sensible. No sabemos, como humanidad, qué hacer con el problema de la transformación, específicamente esa transformación que llamamos adolescencia, el paso a la madurez y todos los problemas asociados que hablamos, las redes, la mirada, el bullying, el like, la pose, el otro, el juicio, la crianza, la educación, el sistema educativo, bla, 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 infinitos de temas que se trenzan en ese pasaje traumático, desritualizado que es la adolescencia. Ritualizado o re-ritualizado, si se quiere, por este procedimiento formal tan preciso y tan trabajoso y tan juguetón también, que se propusieron de partida con esta serie. Bien, hasta ahí unas reflexiones y lo dejo en modo de pregunta, nada conclusivo. Me encantaría saber qué te pareció. Si llegaste hasta acá es porque algo de todo esto te interesó y me encantaría que me dejes tu comentario, donde sea que escuchaste esto. Me encantaría saber tu opinión para seguir reflexionando juntos y dejarme un seguimiento y un like hablando de likes. Y si te interesó, me sirve mucho y tal vez le sirve mucho a otra persona que le mandes este episodio del podcast del Espectador Inquieto, y te invito a conocer mis propuestas de formación y de laboratorio en el arte de la ficción, mi mentoría para artistas de ficción. Todo es materia prima en el laboratorio de la ficción. Te invito a conocer mis propuestas, suscribirte a mi newsletter gratuito de todos los viernes, que mando un newsletter gratuito de arte y procesos creativos, y recomiendo una película o un libro también por semana. Te invito a suscribirte, seguirme en Instagram y bla 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 bla, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.